Bueno, buenos días. En esta segunda jornada de escuela 2022, Psicoanálisis y Transmisión, en homenaje a Patricia Piccini, un poco desde la Comisión de Enseñanza y Transmisión, y en conjunto con el cartel de dirección, nos propusimos hace 2 años darle continuidad a la multiplicidad de dispositivos sostenidos en gestiones anteriores, y apostar a promover la apertura al trabajo en la transversalidad, considerando la causa psicoanalítica y su tradición como el quehacer de toda la escuela. Para ello trabajamos en 3 ejes, que estamos la ahora, el quehacer del analista y psicoanálisis analítico. Este intento, con aciertos y errores, fue nuestro aporte en este tiempo. Con los avatares y consecuencias de la actualidad nos interpelaron en tanto analistas a maniobrar con aquello que se pone en juego desde lo real como inclusión y acontecimiento. Y que en apertura al diálogo con nuestros discursos y saberes nos orientamos hacia el horizonte de psicoanálisis por venir en tiempos de arrasamiento subjetivo y proliferación de discursos totalizantes y violentos. Yo agradezco particularmente a Inés Eddy, a Osvaldo Giorgetti y al acompañamiento del cartel de dirección y a los demás cárteles y comisiones con los cuales hemos entablado lazo para producir montones de cosas, y a todos los miembros de la escuela que queremos. Así que muchas gracias a todos. Bueno, si quieren podemos ir arrancando con los chicos de Cártel de Biblioteca y Publicaciones, que nos van a leer el prólogo de la segunda colección de las jornadas de escuela. Nos pidieron este espacio al inicio para transmitir eso, y bueno, es una producción del Cártel, así que está bueno hacerle lugar, y ya después arrancamos con la primera vez. Mari, no te ves. Exactamente. Bueno, buen día. Una alegría compartir este trabajo desde la escuela y para la escuela. Lo que voy a leer, lo que vamos a compartir es el prólogo del libro del segundo número de la jornada de colección de escuela, en este caso con trabajos del año 2015, 2016 y 2018. Bueno, desde Cártel de Biblioteca y Publicaciones extendimos la tarea de trabajar con los escritos presentados en la jornada de escuela 2015, 2016 y 2018. Como efecto, uno de los tantos posibles, queda plasmado en un libro un mojón en el recorrido de nuestra historia como seminario Federico María Blanca, Escuela de Psicoanálisis. En ese camino nos encontramos con preguntas que existen en relación a la escuela, a sus dispositivos y al lazo social entre analistas. Ética del psicoanálisis, la experiencia analítica y la clínica hoy, praxis del psicoanalista, han sido los nombres con los que en aquellos tiempos se convocó a escribir para trabajar las producciones con otros en un clima de interlocución que enriquece la tarea al prestarle voz al texto y abrirlo en una jornada de escuela.
Los analistas que tomaron la palabra en esa jornada para compartir, hoy devienen autores en este libro. Libro que quizá podemos situar como la cana punta en la instancia de la letra del inconsciente, a medio camino entre el escrito y el habla. En ese pasaje de lo escuchado a lo leído, se instaura la novedad, la pregunta y la potencia de diálogo con el texto desde un lugar diferente. En los escritos, los autores escriben como efecto de la lectura de los tiempos de formación que transitan. La escritura como el producto singular de la lectura. Subrayados, puntuación e interrogación con los textos en el marco de una jornada de escuela. Lugar para tomar la palabra y dialogar con otros. Pensamos la publicación como un entrecruzamiento entre lectura, escritura y transmisión. Una apuesta a la transmisión del psicoanálisis y a la formación analista sostenida en el lazo social que la escuela y sus dispositivos propician. En el intervalo entre las jornadas y la concreción de este libro, el trabajo realizado para pasar de un archivo a un texto a ser leído nos encontró nuevamente con el entusiasmo de la apuesta a la apertura de nuestra biblioteca en Carlos Rodríguez Ponte. Es desde ese lugar de lectores que nos acercamos a esta labor y desde ese lugar decidimos publicar. Habilitar e invitar a nuevas lecturas es, a nuestro modo de entender, abrir la posibilidad de que el discurso del psicoanálisis continúe vigente. Cartel de Biblioteca y Publicación. Bueno, en un rato va a estar, vamos a compartir el link, así que el libro ya va a estar para que todos quienes deseen puedan leerlo y compartirlo. Claro, el link va a ir más tarde, ahora lo podemos hacer circular en el grupo de la escuela. El grupo de la escuela lo podemos hacer. El link va a ir después de la jornada. Muchas gracias por ese trabajo que hacen. De mi parte, los felicito por el trabajo que han hecho y el que hacen. Y espero que continúen. Es la posta que dejamos. Bueno, si no cuesta con Posta. Es sumamente enriquecedor, para nosotros fue enriquecedor volvernos a leer cada viernes un trabajo de cada analista, porque nos abrió muchas preguntas y además es una manera de expresar, ¿no? Los tiempos de la escuela. Cuando Juli leía, hay preguntas que insisten, hay preguntas que se fueron adelantando, ¿no? El trabajo, sobre todo hay muchos trabajos que hablan sobre la escuela y su dispositivo. Cuando se encuentren con el libro, se van a encontrar con muchos trabajos que hablan de dispositivos y escalera, entre otros, ¿no? A mí me parece que es una deuda que teníamos. Si bien tuvimos la publicación de escrituras en parte, bueno, era lo que podíamos hacer en ese tiempo, pero bueno, toda esta cuestión de informática y demás, creo que también ha colaborado para que hagan este trabajo, porque llevarlo a papel fue el límite y los obstáculos que empezaron a surgir con la publicación de la revista. Que sí, estos cambios y la inclusión de la informática para poder presentar un libro de esta manera. Sí, la posta tiene que ver con eso, que el alcance, o sea, como para ascender, que leamos entre los miembros nada más. Claro. Porque lo subís a las redes y me dejan tranquilo, sin papá. Sí, además creo que bastante de lo que ustedes hicieron, creo que algo también hay una pregunta de Silvia Castro que siempre me resonaba, que era una pregunta que se hacía ella, de qué hace un analista en una biblioteca o una escuela de psicoanálisis. Y creo que ustedes, de alguna manera, en acto fueron respondiendo esa pregunta. Porque fueron con
ocupando el lugar de qué hace un analista en la escuela. Y estos son productos de eso que se hicieron. Yo creo que eso trazaron un punto de partida de poder pensar, bueno, de otro modo una biblioteca, porque creo que hasta el momento no terminaba como de armarse algo de ese sentido, y creo que eso está bueno, y creo que esa es la cosa que ustedes dejan. Gracias. De hecho, es biblioteca, el nombre es biblioteca y publicaciones. Siempre fue como el olvido, ¿no? De hecho, para nosotros, para ustedes. Sí, sí. Siempre era comisión de biblioteca, ¿no? Se nombraba. Bueno, también nos queda como abierta la pregunta de gestionar una editorial, ¿no? Menciona bien biblioteca y publicaciones. Y el seminario, el equipo fundacional, biblioteca y publicaciones fueron simultáneos, porque empezamos a formar la biblioteca con los primeros libros que nos fueron donando, y al mismo tiempo, con muchísima alegría, hicimos las primeras publicaciones, que fueron con los analistas que después de Alba fueron invitados, y está neurosis obsesiva, histeria, psicosis. Fueron las primeras publicaciones que festejamos tanto en lograr hacerlas. Así que también, entre biblioteca y publicaciones se dieron en el inicio casi simultáneamente. Esos fueron los primeros. Claro, que eran los seminarios que se grabaron, se desgrabaron pulso, se desgrabamos a pulso. Ay, casi que se llevó. mirando las revistas, están acá, número 1, 2, 3, había una condición de desgrabación. La leyeron eso, no. Claro. Lástima, mucho tráfico. Yo tengo aún hoy las desgrabaciones a pulso, papel, mi nombre, está la letra de Mercedes, la letra de Patricia, quiero decir, desgrabábamos entre todos. Claro, pero en un momento, que debe estar en la revista 2 o la número 3, había una comisión, así como hay un caso que se llama, está escrito en la revista, Comisión de Desgravación. O sea, que una comisión era la encargada de desgravar los seminarios que se daban para poder disponerlos y hacerlos circular. Y si mal no recuerdo, el primer libro que nos donó Alba Kirchner fue Borges en nuestra María. Sí, sí. Ese dio inicio. Sí, el libro. Bueno, vamos con la primera mesa. Van a estar Carlos, Inés y Analía. Venga. Bueno. Están nominados. Venga. A escena. Ahí la acomodamos. Allá. ¿Arrancás vos, Ana? Sí.
Bueno, me hubiese gustado llegar con una producción un poquito más diferente. Esta vez no fue muy teórica, no fue muy profunda, pero acá estoy y algo escribí para compartir con ustedes. Bueno, titulé estas 3 palabras como lo compartido de la clínica, lo singular. Bueno, agradezco la invitación a esta jornada. Para mí es un placer compartir con ustedes en estos momentos, recordando a quien ha dejado una huella imborrable en nuestra formación, Patricia, que ha sembrado el deseo por el psicoanálisis en casi todos nosotros. Hoy intentaré decir algo de mi recorrido en los últimos 2 años, por dónde ando pensando la química, desde mi espacio de supervisión, el intercambio de las actividades, las jornadas, la gestión que llevé a cabo en nuestra escuela en comisión de extensión. He sabido que la pandemia del COVID nos puso de cara a una nueva realidad donde circular presencialmente estuvo prohibido. Por ese motivo, y con buenos augurios, desde Comisión de Extensión llevamos a cabo una serie de encuentros con el objetivo de acercarnos a nuestros colegas de otras instituciones y fortalecer lazos. Así se transcurrió el 2021 con conversaciones de conceptos fundamentales. Con gran alegría contábamos en cada encuentro con analistas de distintas instituciones de la Argentina y de nuestro país vecino Uruguay. Si bien para finales del 2021 ya circulábamos de nuevo, estos encuentros fueron un paliativo fundamental para pensar la clínica con otros. Los que nos han acompañado saben que nuestra propuesta fue apuntar a trabajar el quehacer del analista. Pudimos realizar un cierre de lujo con la colaboración de los colegas que nos brindaron su producción para ponerla a circular en formato digital. Hacer un escrito, pensar un material clínico, formular una pregunta teórica, son actividades que sostienen el porvenir del psicoanálisis, en tanto que son esos espacios y el propio análisis que gestan el deseo del analista. En el transcurrir de este año continué con un grupo de supervisión. Conocí este dispositivo a finales de 2020. Me pareció muy atractivo el espacio, no solo por la riqueza que genera trabajar lo clínico, sino por poder transitar acompañada ese tiempo de tanta soledad e incertidumbre. Desde los inicios de mi práctica consideré muy importante la supervisión. Sé que se la llama análisis de control en algunos casos. Yo aún no logro visualizar la diferencia, pero a mí particularmente me gusta llamarlo supervisión, que en este caso es en grupo. Me gusta pensar con una supervisión, en una visión de varios y desde otros. ¿Qué implica pertenecer a un grupo de supervisión? Considero que respeto, ante todo respeto y el compromiso por la formación del analista, que no es a solo. Sentirse escuchado por colegas en las particularidades de un caso, de una intervención, un tropiezo, una dificultad, y estar abierto a esa otra lectura posible es lo rico de la dinámica en grupo. La clínica analítica es muy singular y cada analista con cada paciente procede de un modo singular. Por eso me pregunto, ¿pensar la clínica entre otros es un modo de hacer transmisión? Bien. Parece que acá quedó algo que se recortó. ¿Qué parece? Bueno, puntuar esas particularidades que nos hacen ruido. Sí, recuerdo, ahora recuerdo. Hablo algo de lo escrito y quieres escribir para una supervisión. Entonces, ahí quedó una parte cortada. Puntuar esas particularidades que nos hacen ruido, que no nos cierran,
que no entendemos, que es lo que nos incomoda. Al escribir hacemos un recorte, ciframos algo de esa historia, de ese sujeto que desplegó en las sesiones. Traducimos algo de ese inconsciente, pero de este algo que nos hace preguntas. ¿Y cómo hacemos los analistas para saber por dónde conducir un análisis de un sujeto si es tan singular la clínica? El significante que se repite nos va dando la pista por dónde ir. Poder escuchar lo que una persona viene a decir cuando nos cuenta de su padecer nos va dando una pista de qué es lo que le pasa más allá de lo sintomático. Dirigir la cura será entonces escuchar sin prejuicios, con la abstinencia que nos implica la posición, poder ubicar los significantes que se repiten y encontrar al sujeto del inconsciente. Es sabido que la clínica analítica requiere de la transferencia. Es un elemento fundamental para abordar al sujeto que se dispone a hablar. Pero plantear la clínica transferencialmente es plantear la relación de un sujeto al saber. Un sujeto hace un pedido de ayuda con la queja que trae respecto a su sufrimiento. Los analistas respondemos a esa demanda de ayuda de esa persona, pero para localizar allí al sujeto dividido entre el deseo y el goce. El analista tendrá que realizar una maniobra en esa demanda para que el sujeto se implique en la responsabilidad de su goce y en la búsqueda de su deseo. El psicoanálisis atiende al sujeto en su particular modo de gozar, con ese padecer del cual no se tiene conciencia. Y las maniobras que deberá realizar el analista es en la transferencia. Es en y con ella que logramos conducir una cura. Si se trata de conducir la cura, no será velar por el bienestar del sujeto, sino por su bien decir. Somos seres hablantes, alojados en el lenguaje, pero en un lenguaje particular, en esa lengua que se llama materna, la que Lacan la nombra como la lengua. Esa lengua que deja sus marcas inconscientes y que solo en un análisis se puede ir desvelando, quitarle el velo y llevarla a la luz. Que un sujeto hable no significa que diga algo. Podríamos escuchar solo palabras vacías. Pero en un análisis, el analista hará uso de la transferencia y de los significantes que el sujeto da a conocer para ir buscando alguna palabra plena. El encadenamiento del sujeto al significante va a llevarlo a la palabra libre, a la palabra plena que dice de su verdad. En la diacronía de las repeticiones inconscientes es en donde escuchamos la sincronía del significante. Recordemos que la diacronía es la evolución de un hecho, un fenómeno, una circunstancia tras el tiempo, y la sincronía es la coincidencia en el tiempo de dos o más hechos, fenómenos o circunstancias. ¿Qué será del inconsciente en un análisis? El concepto del inconsciente no puede separarse de la presencia del analista. La propia presencia del analista es una manifestación del inconsciente, dice Lacan en el seminario 11. El inconsciente no será entonces lo oculto en las profundidades del ser. Más bien podríamos pensarlo como lo oculto en el propio discurso. Podemos decir que está oculto al sujeto, ya que le es desconocido, pero que en tanto pueda ir siendo leído por un analista, va saliendo a la luz. Se va dando a luz ese inconsciente que se genera en el encuentro con un analista. De ahí que el analista forma parte. ¿Pero qué sale a la luz en un análisis? Pienso que, entre otras cosas, la historia de un sujeto. La historia que hasta ese momento ha sido desconocida para él. También el lugar en el cual vino al mundo, el lugar para un otro. Bueno, sigue recordada la cosa. A ver si puedo retomar por donde escribí. Bueno, en un análisis se reescribe la historia particular de un sujeto. Esa historia particular construida por el lenguaje, que al mismo tiempo es atemporal. Somos seres hablantes, por lo tanto, lo que se hizo con palabras se deshace.
En la dirección de la cura y los principios de su poder, Lacan pregunta: ¿quién analiza hoy? Si pensamos al analista siendo parte del concepto del inconsciente, el analista tiene dos modos de conectarse al inconsciente: con su propia experiencia al análisis y en la escucha de su clínica. Sabemos que el análisis del analista se acerca al deseo y es el único modo en que puede alojar el sujeto del inconsciente. Además, la posición ética del analista está en relación a su propio análisis. En los tiempos donde la inmediatez y la demanda de una solución rápida son apremiantes, un analista puede sentirse sumergido en la vorágine de la época. Tener un timón fuerte con el cual dirigirse en ese mar agitado es de suma importancia. Y a mi entender, el timón siempre es del propio análisis. Puede que el mejor anclaje sea la teoría, pero sin la ayuda de esos otros que pueden orientar el posicionamiento más adecuado, esa teoría es menos rica. Trazar las líneas del viaje puede hacerse en la escritura. Es un hacia dónde voy, pero sobre todo dónde estoy. Darse a leer por otros en cada espacio de intercambio para ir leyéndose. Quizás sea ese un modo de transmitir algo del deseo y con él una nueva constancia con él. Gracias. Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Realmente muy emotivo, bueno, poder hacer esta jornada de homenaje a nuestra querida Patricia. Así que se me ocurrió escribir sobre una psicoanalista que yo creo que fue la primera psicoanalista de la historia, y dije, bueno, ¿por qué no escribir de las primeras mujeres que se atrevieron al psicoanálisis, ¿no? Lo titulé La psicoanalista olvidada, de pasiones, saberes y traiciones. Jesús a Pedro: antes de que cante el gallo me negarás 3 veces. El Evangelio según Marcos, 14, 66, 72. Todo mi ser desborda de amor. Quisiera crear una buena, una gran obra. Oh ángel guardián, ayúdame. Oh destino, ayúdame. Diario de Sabina Spielrein. Dice Eugenia Mirás en la revista ABC Historia de Madrid: la muerte es la única batalla para este honorable movimiento de reivindicación femenina. Las grandes contribuciones de las mujeres a la humanidad casi siempre vienen acompañadas de peregrinaciones hacia el Calvario. Heroínas que han experimentado la crucifixión social para poder salvarnos de la ceguera, esa que empañó la historia haciendo creer que habían nacido de la costilla del hombre para vivir a su sombra. Estas son palabras de Eugenia. En este trabajo me propongo traer el recuerdo de la primera mujer psicoanalista. Intentaré transmitir algunas de sus grandes aportes al psicoanálisis y tratar de dilucidar el porqué de su olvido. Antes de ir a la protagonista de este escrito, quiero agradecer a las mujeres pioneras del psicoanálisis: Emma Eckstein, Lou Andrea Salomé, Tatiana Rosenthal, Emma Jung, Anna Freud, Melanie Klein, Ellen Deutsch, entre las más destacadas. Sabina Spielrein, a quien hoy me voy a referir, representa en mi lectura el lado femenino del psicoanálisis, lo no tolerado, lo negado. Negada por Jung, negada por Steckel, negada por Freud, olvidada por la historia. Lo femenino escapa a la función del saber. Como Sabina, lo femenino es un enigma. Freud lo definió como un continente negro: molesta, incomoda, conmueve. Es el fondo de la garganta de Irma que tanto le hace soñar a Freud. ¿Por qué excluyen el saber de Sabina? Mujer de cuerpo revoltoso que no acepta las exigencias de su médico, con quien vivirá una pasión que ni uno ni otro podrán explicar. Y entre otras cosas, en su diario íntimo, una frase que trataré de desarrollar en los siguientes renglones: ningún dolor me es demasiado insufrible
y ningún sacrificio demasiado grande como para impedirme cumplir con mi destino sagrado. Si leemos detenidamente, podemos ubicar una posición subjetiva en esta frase, donde algo del goce está en relación a la pulsión de muerte y el deseo que avanza sin límites a la manera de una Antígona moderna. Pero continuemos. Sabina nace en Rostov, al sur de Rusia, en el año 1885. Con casi 19 años llega a la clínica de Burgosli, donde la recibe un joven médico llamado Carl Gustav Jung, formado con Pierre Janet y siguiendo los pasos de Sigmund Freud. Padece sintomatología histérica. Comenta que es maltratada y golpeada por su padre, hombre extremadamente violento, y que después de refrendarle una feroz golpiza, le pide que le bese la mano castigadora. El padre la somete a una autoridad perversa que ella tomará como modelo del amor que un hombre siente por una mujer. Sabina mantiene con Jung, durante el periodo de internación, una relación transferencial muy positiva, y este, sabiendo de su interés por la medicina, la recompensará con un proyecto común para que juntos visiten a los enfermos de Deuler en sus experiencias de asociaciones de palabras. Ese lugar que le otorga su analista contribuye considerablemente en la mejoría de sus síntomas. La relación con Jung es el termómetro de su cura. Cuando éste está cerca de ella, se mantiene equilibrada, y cuando él se ausenta, se descompensa y deprime. Jung y Bleuler la incentivan para que lea sobre medicina y para que una vez dada de alta, curse la carrera. Será por recomendación escrita de ellos que entra a la universidad logrando resultados muy destacados como estudiante. El análisis de la transferencia por parte de Jung se tornará un tanto complicado. No maniobrando con los deseos experimentados por Sabina, hace que la disolución de la neurosis de transferencia se realice bajo la influencia de la genitalización. Sabina se convertirá en la amante de Jung. Todo marcha bien hasta que éste la aparta a un lado y la reclama silencio. Sabina no es obediente y sumisa, por lo que hará todo lo contrario. Siendo una joven profesional, gracias a la amistad entre Jung y Freud, es aceptada en la Sociedad Psicoanalítica de Viena. En una de las reuniones de los miércoles, más precisamente el 29 de noviembre de 1911, Sabina se presenta en el consultorio de Freud y expone ante los cardenales Rand, Steckel y Taus su trabajo denominado La destrucción como causa del devenir. Allí tiene el tupé de decirle al mismísimo Freud que se equivoca al pensar que los conflictos principales del psiquismo pasan por el enfrentamiento entre las pulsiones de autoconservación y las pulsiones sexuales, para referirle que la cuestión es entre el eros y el tánatos, entre la vida y la muerte. Ella plantea en este escrito que la destrucción es una pulsión mortífera que lucha fuertemente contra la pulsión sexual. Al otro día de exponer el trabajo en la calle Bergasse 19 en Viena, Sabina va a la casa de Steckel para solicitarle a este que publique el trabajo en la Academia de Ciencias de Berlín. Esto jamás sucederá. Es de suponer que a esta altura Jung algo había anticipado. Si bien se alegraba por el parentesco teórico que los unía, presiente que la alumna está superando al maestro. La tesis de doctorado se basa ni más ni menos que en la observación de una paciente paranoica, a la que somete a asociaciones verbales a fin de recoger la parte inconsciente de su personalidad. Además de demostrar ser una buena teórica, sin duda manejaba muy bien la clínica y sabía cómo dirigir los análisis, dado que ella misma había estado sometida a este tipo de experimentación. Respecto a su trabajo sobre la destrucción, tuvieron que pasar muchos años de aquel 29 de noviembre de 1911 para que recién en 1920, después de que la humanidad padeciera los efectos devastadores de la Primera Guerra Mundial, Freud escribiera y reconociera, entre comillas, como
El texto de Sabina, en ese trabajo que cambiará para siempre el destino del psicoanálisis y que tituló Más allá del principio del placer. Podía haber introducido Freud en 1920 el concepto de pulsión de muerte que cambiará el paradigma del psicoanálisis sin el aporte de Sabina Spielrein. Estaríamos hablando de goce en el retorno que hace Lacan a la obra freudiana sin dicho aporte. Y eso no es nada. Una de sus primeras intervenciones en el Círculo de Viena habla sobre la supuesta intemporalidad del inconsciente. Así como lo escucha. Esto llama la atención de Freud, que le dirá a Jung, en la última sesión del 8 del 11 de 1911, la Spielrein tomó la palabra en primer lugar. Fue inteligente y ordenada, manifestando que el inconsciente dependería del factor tiempo. Palabra de Freud. Y digo que Freud la reconoce entre comillas, porque más allá del principio del placer, no cita a Sabina como la precursora de su propuesta. Si bien en una nota al pie de página, pequeñita, dirá, es un trabajo, cito a Freud, es un trabajo muy rico en ideas, aunque para mí no del todo transparente el que emprende Sabina Spielrein, una parte de esta investigación, y califica de destructores a los componentes sádicos del instinto sexual. Como que algo tenía que decir. Acá me atrevo a formular la tercera negación, recordemos la de Jung y Steckel. En un trabajo titulado De la muerte y la sexualidad, del cual se desprenderá otro, La destrucción como causa del devenir, todos textos de Sabina, va a decir que si la pulsión sexual es pulsión de vida, el instinto de destrucción le está innegablemente ligado. Esto le costó a Sabina ser acusada por la sociedad psicoanalítica de misticismo, su pensamiento perturbada por ser novedoso. Freud, que ya no estaba en las mejores relaciones con Jung, lo interroga sobre su vínculo con Sabina y este se encarga de denostarla. Le dirá a Freud que fue su caso psicoanalítico de aprendizaje. Se arroga haberla salvado de su malestar y dirá que es un caso típico de histeria que pasa por la seducción al terapeuta. Que al intentar ella seducirlo y él no corresponder, lo que hacía era buscar venganza. Pero ella no se detiene en el camino de producir el psicoanálisis. En febrero de 1912 interviene sobre la cuestión de la masturbación, luego sobre los sueños de robo, y hace su contribución al conocimiento del alma infantil. Con este novedoso artículo inaugura un nuevo campo de investigación, el psicoanálisis de niños. En 1912 y 1914 publicará 11 artículos relacionados a la clínica con niños. Como podemos apreciar, sus investigaciones anteceden las tesis de Anna Freud, quien publicará su primer ensayo una década después, en 1922. A la edad de 39 años, y luego de una vida agitada en Alemania, se va a Moscú. En el año 1924, y se aleja del incipiente ascenso de Hitler a la Alemania nazi. También se aleja, siendo una pionera del psicoanálisis de niños, de Melanie Klein, por considerar como abuso de transferencia las interpretaciones que ésta hace a los niños. No es la primera vez que Sabina se enfrenta al poder. Dirá que hay un excesivo uso de sugestión en las intervenciones de Klein y que eso no es psicoanálisis, agregando que dichas intervenciones están rebasadas de contenidos meramente pedagógicos. En Rusia es bien recibida, desde ahí se tuvo que ir a Rusia. En Rusia es bien recibida, forma allí una asociación psicoanalítica muy numerosa y es quien inicia a Vygotsky en las investigaciones sobre el pensamiento y el lenguaje. Todo marchaba muy bien hasta que nuevamente el autoritarismo se apodera de Rusia. Luego de la muerte de Lenin, Trotsky es desterrado, Stalin tomará el poder y no pasará mucho tiempo para que la sociedad psicoanalítica de Moscú sea perseguida por el comunismo y disuelta. ¿Cuál es el destino sagrado de Sabina que ningún dolor ni sacrificio le impedirán cumplirlo? ¿Se puede ubicar allí otro goce, podríamos llamarlo silencioso, ligado a su escritura sobre la destrucción? Un goce no todo fálico que genera una especie de extravío de la subjetividad
a la que estos hombres del psicoanálisis llegaron a temer? Sabina está en posición femenina, no en busca del falo. Pregunta. Allí se encuentra con la falta de Jung y también con la de Stekel y Freud. Su padre la castiga y el psicoanálisis no se quedará atrás. Sabina espera amor porque el amor espera amor, y al no recibirlo empieza a vagar en un derrotero donde la otra guerra mundial la conducirá a su trágica desaparición, cayendo fusilada por tropas nazis en una sinagoga en Rusia. 42. La transferencia erótica correspondida por Dios la estabilizó, pero al mismo tiempo la condenó. Por algo Lacan dirá que la psicoterapia conduce a lo peor, más aún cuando está en juego el dispositivo analítico, es decir, la transferencia. La trataron por loca, y Jung presentó el caso clínico de ella en el primer Congreso de Psiquiatría y Neurología de Ámsterdam en 1907 como reflejo de la teoría freudiana de la histeria. Y no se equivocaba demasiado. Sabina estaba habilitada por el goce fálico. En su diario, hasta pudo contar las veces que se acostaba con Jung. Pudo hacer de ello una narración que incomodó a los amos del psicoanálisis, aquellos que portaban los anillos. Claramente, la transferencia lo buscó a Jung en relación al falo, en relación al goce fálico, que determinó un dominó de caída tanto de la relación con Sabina, con su mujer y con Freud. Goce fálico marcado por el erotismo del poder que consolida identificaciones narcisistas a un alto precio subjetivo. En el seminario 20, Ancor, traducido por Miller como aún, que sería mejor traducido como otra vez o todavía, Lacan establece las fórmulas de la diferencia sexual, determinando por un lado qué es lo masculino y por el otro qué es lo femenino, entendiendo además que no es homologable masculino a macho y femenino a hembra. Con este desarrollo se puede apreciar entonces que la diferencia no pasa por tener o no tener pene, sino que la misma estará sostenida por la diferencia en la forma de goce. La innovación de Lacan respecto al concepto freudiano de inconsciente es poder pensar al mismo en términos de goce. El ser sujetos de la pulsión nos hace entrar en el campo de lo humano y por lo tanto nos condena a perder el goce pleno de lo animal. Si algo dice en este seminario es que el goce singular no estaría justamente al servicio del principio del placer, y Sabina lo anticipa con teoría y con su propia vida. Si hombre y mujer nos pensamos como significantes y no desde el aspecto biológico o político, lo masculino será aquello compacto y cerrado, mientras que lo femenino dará cuenta de un conjunto abierto, que dará lugar a la posibilidad de otro goce más allá del goce fálico. El problema radica en que al no haber un significante ligado a lo femenino, el conocimiento del mundo quedará ligado a los semblantes fálicos. Así se constituyen las redes de la sociedad y dentro de las mismas las instituciones psicoanalíticas, de las cuales la de Freud y la de Lacan han sido un ejemplo y que como herederos de sus obras nos tocará reformular. Si lo homo deja de lado la diferencia de los sexos, podemos decir que actualmente vivimos en lo homo que se sostiene en la lógica para todos. Lo femenino, al no tener significante por lo presente, será lo hetero, es decir, lo otro, el uno fálico del registro significante. Lo femenino escapa a la significación fálica, queda excluido de la misma, al igual que el sujeto a ese goce se adhiere. Sabina es lo otro, lo hetero. Ella quería crear una gran obra y vaya si lo consiguió. Sin ella Freud no hubiese cambiado la historia. ¿Y qué hubiese sido entonces el psicoanálisis? Me pregunto. Jung no advirtió que el psicoanálisis no es producto entre dos personas, sino un sujeto a advenir. Boes var solit varden, donde ello era, debe el sujeto advenir. Ese forzamiento que hace Lacan del ich freudiano. Y vaya si advino un sujeto. La loca Spielrein advino sujeto de deseo. Deseo que no pudieron acallar ni los hombres poderosos del psicoanálisis, ni los nazis cuando lo asesinan junto a su familia. Para Sabina Spielrein, mi más considerado homenaje, también para París.
Bien, oye. El título es sobre una transmisión que propicie preguntas sobre la enseñanza. En el texto ¿Cuáles los griegos ejercer el psicoanálisis? Freud expresa respecto del estudio de los analistas. Si queremos ser justos, debemos admitir que la actividad del analista sin estudio es más ofensiva para el enfermo que la del cirujano inhábil. El posible perjuicio se limita a que el enfermo fue movido a realizar un gasto inútil y al menoscabo o empeoramiento de sus posibilidades de sanar. En el mismo texto, también expresa en relación a la supervisión y el compartir con colegas lo siguiente. Gozan del auxilio de un analista más antiguo y experimentado cuando se les permite hacer sus primeros intentos en casos leves. Continúa haciendo alusión a que con eso no alcanza y concluye. Lo que falta debe adquirirse por medio de la práctica y del intercambio de ideas dentro de las sociedades psicoanalíticas, donde los miembros más jóvenes se encuentran con los mayores. Lacan, en la dirección de la cura, dice, cuando coloca al analista en el banquillo y cuestiona aquellos testimonios que son para quedar bien parados. Así es como la teoría traduce la manera en que la resistencia es engendrada en la práctica. Es también lo que queremos dar a entender cuando decimos que no hay otra resistencia que la del analista. Pensar en la formación del analista conlleva rápidamente a pensar en los requisitos, entre comillas, que parecieran garantizar que nos estamos formando. Análisis personal, supervisión o análisis de control y formación teórica. No me explayaré mucho respecto de los primeros por razones de tiempo. Sí diré al respecto que considero necesario poder establecer que ninguno de ellos es más importante que otro ni excluyente. Luego de esta aclaración, trabajaré los interrogantes que me advienen este tiempo respecto de la formación del analista, qué efectos trae o puede traer sobre la teoría ya forjada, y qué está ocurriendo por fuera de las instituciones psicoanalíticas. Es un trabajo que tiene la intención de invitar a la pregunta colectiva, sabiendo que siempre en esto se juega algo del orden de lo propio, y que eso puede obrar como límite respecto de los alcances de aquello que intento transmitir, que tiene por objetivo poner en cuestión, por paradójico que sea, la transmisión. Transmitir no es enseñar. Transmitir remite, según la Real Academia Española, a hacer llegar un mensaje o noticia. Aquí intento transmitir mi inquietud, no enseñar. Pero en esta transmisión lo que me interroga es la enseñanza del psicoanálisis. Asistimos a tiempos en los que se pone relevancia en la transmisión, quedando la enseñanza en un lugar complejo, más de lo habitual, o al menos difuso. Procuramos muchas veces hacer llegar la idea de que transmitimos un deseo, porque nos habita el deseo del analista. Y eso delinea un modo de espera en relación a la formación. Me refiero a, es difícil, ya va a decantar, es seguir, en algún momento cae. Frases que alivian ante las grandes dificultades que a veces expresa la teoría, y que también nos deja a la espera de que algo se produzca espontáneamente, y abroche ahí la posibilidad de entender algún texto o la posibilidad de que se distraiga algún caso, algo bastante más complejo para desarrollar. Este modo, que en ocasiones se utiliza para abordar problemáticas teóricas, conlleva, a mi entender, a frases que repetimos sin cuestionar o teorizar y que impactan de un modo curador respecto a lo que creo podría ser la posibilidad de dar inicio a nuevas preguntas o nuevos modos de teorizar. De esta manera intentamos introducir conceptos en una lógica compartida, ¿por qué no aliviar? Que se vuelve más lineal, menos rebuscada que Lacan o que el psicoanálisis. Para poner en juego lo que intento transmitir, remitiré a algo que me estuvo dando vueltas estos últimos años y que escuché repetir varias veces. Lo real de la pandemia, o lo real del cuerpo en relación a lo que se entiende por presencia del analista ante las consultas virtuales. Considero en función de lo que he podido estudiar este tiempo, que si entendemos que a partir de pensarnos con 3 registros enlazados, RCI, de un modo del que solo vamos a saber algo a partir de que se despliegue el discurso, de que los significantes se pongan en juego, ¿puedo a priori hacer una linealidad de lo real y la pandemia? Si todo es a posteriori, si puedo decir del efecto cuando ya pasó, ¿qué conlleva decir antes? Lacan, en la tercera, en el año 1974, expresa: lo real no es el mundo, no hay menor esperanza de alcanzar lo real por la representación. Más adelante continúa haciendo una apuesta a la lógica.
Lo real, por tanto, no es universal, lo cual significa que solo es todo en el sentido estricto en que cada uno de sus elementos sea idéntico a sí mismo, pero sin que puedan ser dicho todos. No hay todos los elementos, solo hay conjuntos que determinar en cada caso. El único sentido de mi S1 es el de acotar S cualquier cosa, ese significante letra que escribo S1, significante que solo se escribe porque se escribe sin ningún efecto de sentido, homólogo en suma a lo que acabo de decirles del objeto A. Lacan en ese párrafo alude a que S1 es nombrado así para poder, en su transmisión, enseñar algo de su lógica de un modo más comprensible. Tarea que siempre parece compleja en él. Pero S1, por sí mismo, no tiene ningún valor hasta que no se enlace con S2, y será en ese entre significantes que emergerá algo del orden del sujeto y allí trabajaremos. Debo aclarar aquí que recientemente volví a debatir este tema con otros colegas y me encontré con un obstáculo del que quiero hacer mención, pero no voy a explayarme, que son las traducciones. Nos encontramos debatiendo desde un mismo texto, o eso creíamos, ya que se compartía el título, y luego advertimos que la traducción era distinta. Allí el debate solo es viable a partir de tomar posición respecto de las traducciones. Siguiendo con lo anterior, ¿puedo hacer un universal de lo real de la pandemia o hacer un universal de lo real en relación a la presencia del analista en los consultorios? Esta última pregunta es más compleja y volvería muy extenso este trabajo. Sin embargo, entiendo que presencia del analista es una función, y en tanto función habría que considerar cómo opera para poder ubicar este universal al que me refiero en la pregunta. Considero más apropiado a pensar que quizás se trate de expresar qué de lo real se pudo jugar a partir de la pandemia, o cómo algo del orden de lo real podrá advenir en la virtualidad. Nótese que no niego que algo del orden de lo real pueda emerger con más insistencia o a partir de la pandemia, o que haya dificultades con ello en relación a las nuevas modalidades de consulta. Porque con lo que expreso, no digo que esto sea lo real. Esto que escribo es la posición que puedo tomar respecto de un concepto complejo que puedo fundamentar desde este recorrido. Y desde acá puedo abrirlo a un debate que pueda interpelar mi interpretación y también los límites de mi lectura. Pero ¿qué pasa con estos debates en la actualidad? En el segundo párrafo que tomé del texto de Freud se hace alusión al encuentro con otros como enriquecimiento, pero lo sitúa como el encuentro de los jóvenes con viejos o de más experimentados con menos experimentados. Por momentos asistimos a encuentros que se van dando de este modo, unos saben y otros no, o con argumentos de respeto somos condescendientes para no incomodar, como si la posición del analista no fuera incómoda, o como si estudiar psicoanálisis no fuera incómodo. Para ir terminando, decidí tomar los últimos párrafos de la entrevista que le hace Sauval a Ricardo Rodríguez Ponte en el año 2005. La entrevista va finalizando con algunas preguntas alrededor de lo que sucede con cuestiones de índole política y de los tropiezos del psicoanálisis. Sauval le pregunta, ¿cuáles serían los obstáculos o desafíos principales con los que el psicoanálisis o la formación de los analistas tropiezan o encuentran? Ricardo Rodríguez Ponte contesta, te hablo de tuntún, porque no es un tema sobre el que he reflexionado mucho. Y además estamos terminando, creo. Creo que el apresuramiento es un problema, y la falta de diálogo. Sauval le pregunta, ¿en qué sentido la falta de diálogo? Y Ricardo Rodríguez Ponte contesta, entre analistas. El problema es cómo se pasa de la posición de alumno a otra posición. Parece como que hubiera posición de alumno y de profesor. Y hay pocos lugares, cierta prisa hace que no se llenen esos lugares de pasaje, lugares donde el diálogo es entre pares. Diálogo entre pares no quiere decir que todos saben igual, quiere decir que la posición es de paridad. La posición enseñante se basa en una suposición estructural de que el que enseña sabe más. Quizás sepa menos, pero lo que lo habilita a hablar como enseñante es esa suposición. Sin eso no hay enseñanza. Y esto que llamo apresuramiento impide la institución de lugares donde los analistas hablen en paridad de cómo van formándose, lo que van aprendiendo y sobre todo cómo les va cambiando la cabeza con lo que estudian.
Tomemos lo del apresuramiento, por ejemplo, con los seminarios. Ahora se leen por clase, no se leen más como antes los seminarios enteros. Y entonces se hace un trabajito y se presenta en un congreso internacional. Faltan los pasos medios, el diálogo con el que está al lado, en el mismo tiempo, lo que ya implica un primer paso público, donde lo que pensaste, lo que tenés que traducir para que otro te escuche. Y entonces, una vez que pasó la discusión con este pequeño grupo, entonces lo mandás a un grupo más grande, lo presentás en tu escuela. Y si pasó, si aguantó la discusión, o la discusión hizo que lo modifiques, entonces te lo llevas al Congreso Internacional. Pero no ocurre así, las cosas van directamente. A modo de conclusión, han pasado más de 15 años de aquella entrevista y mucho de lo que allí aparece como este extracto continúa vigente. ¿Qué pasa con el diálogo entre analistas? ¿Por qué no son los cárteles o los grupos de investigación los que abundan? ¿Por qué continuamos buscando grupos de estudios para avanzar en nuestra formación? Ahora habilitamos el espacio para el intercambio. Te quiero preguntar, ¿nos podés comentar si lo has pensado o trabajado alguna diferencia en relación a la transferencia de lo que sería una supervisión grupal, que es lo que planteabas, a lo que podría ser una supervisión usando el término que usamos individual? No sé si lo has pensado y si eso tiene algún tipo de efecto también en el caso, el hecho de que esta transferencia sea grupal. Eso por un lado, para su trabajo. A Inés, bueno, me gustó todo el trabajo, que traigas, el diálogo, la apuesta al diálogo, y está buena la frase de Lacan, que lo real no es el mundo, y que pongas otra vez sobre la mesa la discusión sobre ciertas posiciones teóricas o de lectura. Eso. En relación a la transferencia, creo que yo lo estuve pensando como una transferencia de trabajo cuando se plantea una transferencia de grupo. Le comenté que en realidad el positivo de supervisión de grupo lo que hacen en el 2020, la realidad eso siempre dice supervisión individual, pero creo que tiene esta cuestión de como entre, no como entre colegas, no es tan dirigida a la supervisora en sí, la pregunta, sino como, bueno, hacer un recorte, tener una pregunta de un caso y entender que tus colegas te pueden dar un aporte desde su propia formación o desde el tiempo en que están y desde la mirada que pueden hacer, ¿no? Creo que eso lo pensé como diferente, como que es una transferencia, como si fuera una transferencia de trabajo en relación a lo que es una supervisión. Por ahí la transferencia respecto a una supervisora o un supervisor individual creo que es más parecido a la que ocurre con el analista. A mí me parece, a mí me dio esa sensación trabajando desde un lugar y desde otro. Obviamente que el ingreso a un grupo yo lo hice claramente por transferencia en relación a un colega, ¿no? La auspicia de supervisora, no le, siempre es esto, ¿no? Adjudicando un saber, bueno, o haber escuchado algo que nos da cuenta de que nuestra pregunta puede ser atendida. Creo que por ahí.
Bien, yo, sí, más que nada lo que quería poner en juego era un poco esto. Me parece que justamente a veces caemos en cuestiones lineales, como que alivian un poco o hacen algo que se divulga más y se extravía también un poco de qué se trata teorizar, de qué se trata estudiar, un poco apuntaba más que nada a eso, ¿no? A cómo eso después termina siendo como curador. De algún modo también, si pensamos que todos vamos a padecer la pandemia, extraviamos que de la pandemia pueda hacer padecer a ese que viene y habla de la pandemia. Si hacemos un todo de la pandemia, es como, bueno, no sé si les pasa a ustedes, pero en estos tiempos el tema de la economía, la inflación, es todo un tema, ¿no? Y entonces, si hacemos una linealidad de lo que atraviesa este país en particular respecto de este tema, y hacemos un general, terminamos como extraviando, bueno, qué está padeciendo ese respecto a cuál es qué es lo que se le juega a ese con este tema. Podríamos pensar que es general, pero no es general, ahí cuando viene con lo propio. Eso. ¿Qué querés? Ahí ya. Bueno, precioso el trabajo tuyo, Carlos. Me pareció muy valioso y para este tiempo. Salta, Y salta. me gustó mucho esa lectura que existe de lo hetero como lo que resiste a la homogeneización o que resiste a la significación fálica. Por eso digo una lectura muy actual, me pareció interesante para poder pensarla y leer eso hetero como lo otro, también como lo diferente. Me pareció muy valioso y también que en estas jornadas que llevan el espíritu de recordar y tener como la posibilidad de un homenaje a Patricia, les rescates y revalorices el trabajo apasionado de una mujer. Me gustaría preguntarte cómo interpretás o cómo lees vos este destino sagrado, en este caso de Sabina. Buena pregunta, te agradezco. Yo creo que Sabina era una enferma mental, en realidad, ¿no? Y que la cura del psicoanálisis, que está en las claras, ¿no? Que el psicoanálisis la cura. A pesar de su... A pesar de exactamente. Porque los pacientes a veces se curan a pesar de la magistra. Sí. De Jung y de los grandes analistas también, ¿no? Por eso yo decía que la niegan permanentemente, ¿no? Y que ella estaba incluida. Totalmente. Pero ella sí hablaba. Además, la palabra de la mujer en esa época era muy difícil, ¿no? En la sociedad vienesa. Y que ella está convencida de su destino, ¿no? De que va a hacer algo, de que va a trascender de alguna manera. Y a mí me parece que sigue siendo negada Sabina hoy, porque uno cuando habla de psicoanálisis de niños habla de Melanie Klein, habla de Ana Freud, ¿no? Y realmente fue una pionera, pero que también tiene algo de sentido en aquella que también se ofreció a un cierto goce que no pudo manejar. Sagrado, digamos, también en ese sentido. Relación a lo funcional. Exacto. Sí. Lo pienso así. Gracias. No, gracias a vos.
Y perdón, y a Inés debería decir que toda esta última parte de tu trabajo me pareció también muy rico pensado para este tema que nos convoca de la transmisión, porque haces un planteo que me parece que es para darle más vueltas, o para pensarlo, para no descuidarlo, porque plantea alguna posible salida a la inhibición en relación al practicante, en relación al que está estudiando, ¿sí? Entre poder hablar y también como una posibilidad de hacer algo con los pasajes al acto que se produce de esto que dijiste, que se está estudiando y de dos clases que se presenta un proceso internacional. Yo lo leo como un pasaje al acto. ¿Sí? Sí, no, acá lo que sí quería preguntar es la lectura de por qué para vos fue Sabina negada, eso me quedó pendiente. Sabina negada, bueno, por esta, claro, sí. Por ejemplo, cuando le dice a Steckel de presentar su trabajo en el Congreso de Ámsterdam, nunca se lo presentaron. Claro, pero hoy. No, pero hoy. Porque estaría negada hoy también, digo, en ese momento. Ah, sí. vos decís por qué sigue negada hoy. Ah, claro. Yo creo que fue un poco este destino, ¿no? Esta Antígona, me parece, ¿no? Que ha hecho que la hayan excluido, que la hayan excomulgado de la historia del psicoanálisis. Por eso la traía al recuerdo, ¿no? Al homenaje, a poder decir, qué bárbaro. Una mujer que le ha molestado a los grandes psicoanalistas, a los cardenales, como los digo yo de alguna manera, esos que ¿no? tenían los anillos, y que ella cumplió ahí, y que no fue, su palabra no fue tomada a decir, uy, qué bueno lo que está diciendo, ¿no? Sino, bueno, ¿no? Sí. Esa negación, ¿no? ese ninguneo que se hizo de ella en la historia del psicoanálisis, que sigue vigente. Por eso me parece que una deuda también a ciertas mujeres que han tenido el coraje de poner su palabra y avanzar con su deseo a semejantes padres. Se volvió a encontrar con ese padre castigador, ¿no? Que le hacía besar la mano que le pegaba, ¿no? Pero que, el psicoanálisis también la castigó. Bueno, muy interesantes y muy buenos los escritos. Y sin duda que en la transversalidad de los escritos de lectura me parece que hacemos con la transferencia. Y que entendemos con la transferencia en los distintos lugares. Entonces, empiezo al revés, de derecha a izquierda, a modo judío. Inés, vos mencionaste un poquito así al pasar, pero no deja de sonar en su escritura, dijiste sobre la resistencia del analista. Mi pregunta es cómo pensás respecto de la resistencia del analista, de lo cual poco se habla, poco se trabaja. Y si consideramos que es predominante en los análisis, o qué es lo que tiene que ver, o qué relación haces en análisis donde hay interrupciones, ¿no? Y cómo pensás ahí las resistencias del analizante y del analista,
Y por otro lado, te hiciste eco de esta opinión de Ricardo que lo caracterizaba bastante. A veces un poco fuerte en esas observaciones que hacía y las lanzaba en varias reuniones. Pero, y como Ricardo, como buen traductor también en sus trabajos que hizo con los seminarios, vos mencionaste sobre un mismo texto, cómo traducir, cómo trabajarlo, ¿no? Y la validez hiciste un poco la relación de lo real con hacer universal, ¿no? Si respecto de esto podés decir algo más. Carlos, maravilloso tu trabajo, realmente nos sorprende porque creo que es un analista que como fue sepultada, fue poco conocida, ¿no? Lamentablemente llegando a ese destino que no pudo cambiar, lo mortífero, lo tánatos, y lo real del tiempo en el cual murió. ¿Pensás que algo de esta negación se hace presente hoy? Podríamos decir, si nos damos el permiso de lo social, ¿no? En el discurso social, ¿no? Respecto de lo homo, hetero, trans, etcétera, 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 ¿no? Y por otro lado, me parece, no sé si acordás, que Sabina, cuestionando el deseo de Freud, a la manera de lo que hizo Lacan, cuestionó el deseo de Freud, ¿no? Ambos quedaron excomulgados, ¿no? Y Analía, fue muy simpático tus tropiezos en la escritura y lectura y cómo va de un renglón a otro, tropiezos válidos. Entonces me surgió el preguntarte o considerar cortes en la escritura. Y ahí hiciste una asociación de bienestar entre colegas que hay. Y ese saber puesto en la supervisión, ¿qué saber se trata? Porque el saber de sujeto saber hay diferencia de decir qué se sabe, ¿no? Y ahí se puede dar una referencia que a veces la pifia y a veces favorece el trabajo, ¿no? Lo dijiste la transferencia del trabajo. Bien, acá con la segunda, me parece que es la que engancha. Sí, la engancha. Respecto a las traducciones, yo a lo que me refería es que hay que tomar una posición respecto a una traducción. Y respecto de dónde vamos a leer. Yo voy a leer un seminario y tengo que poder tomar una posición si tengo la traducción de Ricardo y si tengo la traducción de Paidós. Porque vamos a encontrar diferencias. Tengo que poder primero tomar una posición a partir de que yo entiendo qué traducción creo que es más afín a lo que yo vengo estudiando, para poder después armar en relación a la teoría un próximo debate. Si yo parto de una traducción que dice una cosa y me pongo a debatir con otra traducción, con alguien que leyó y estudió lo mismo, pero de otra traducción, me parece que ya ahí el debate arranca en una imposibilidad. Porque los dos planteamos que Lacan dice esto. Y Lacan una imposibilidad de llevar al debate el tema. Que primero hay que tomar una posición respecto de, bueno, vos por qué tomás esta traducción y por qué a vos te parece que es de esta traducción, yo por qué tomo esta traducción en relación a qué línea voy, y ahí recién, después de eso, sortear ese obstáculo, poder armar un debate. Porque si no se arma una discusión sin sentido. Pero justamente eso es lo que propone Ricardo.
No, por eso. Varias traducciones, porque no son tantas. Claro, por eso, pero esa es la posibilidad que da Ricardo. Uno lee la traducción de Ricardo y uno te permite ahí tomar posición respecto de las diferentes maneras de abordarlo. Él pone en el pie de página, fulanito lo dice así, tal así, en tal traducción está así. Yo ahí tomo posición ¿qué voy a tomar? Si lo que dijo Ricardo, si me parece más acorde esto, si me parece más acorde lo otro. Pero a partir de que yo tomo una posición ahí, también tomo una posición para seguir el estudio sobre ese tema. A eso me refiero. Ricardo justamente lo que ofrece es esa posibilidad. No digo un universal de las traducciones, no me refiero a un universal de las traducciones. No creo que todos tengamos que traducir del mismo modo o leer la misma traducción. Porque justamente son las dificultades que presenta el lenguaje, pero sí, si yo voy a estudiar determinados temas, tengo que poder de algún modo definir desde qué lugar desde qué traducción y poder someterla a debate y poder tomar una posición. Hace un tiempo atrás, bueno, me acuerdo con Emiliano estábamos haciendo un cartel y él estaba estudiando otro texto y recuerdo que en ese texto, bueno, aparecía ya corto. Aparecía una traducción de los escritos distinta, ¿no? En donde en una parecía que lo real, creo que era lo real, no me acuerdo bien, como que una cosa daba inicio a otra, ¿no? Y en otra traducción de la misma editorial, pero más vieja, daba a entender que era simultáneo. Y él nos preguntó, bueno, ¿y ustedes qué creen? Bueno, y a partir de ahí uno toma posición. Y es a partir de esa posición que uno puede continuar el debate. Porque si no, hacemos un debate porque hablamos de lo real y yo voy a tener mi verdad y vos vas a tener la tuya en un absoluto y no en la posibilidad de decir, bueno, a partir de qué yo lo leo. Y poder, de algún modo, hacer una teoría. Creo que es a eso a lo que apunta Ricardo cuando en sus traducciones da la posibilidad de leer lo que es interpretar. Y después, cortito respecto a la resistencia, perdón, me preguntó, y respecto a la resistencia, también me parece que no podemos hacer un universal. Pensándolo en relación a lo que dice Lacan, él en función de mi campo de la palabra, creo que hace alusión justamente a empezar a pensar en el análisis de control o en la supervisión en aquel tiempo respecto a cómo aparece la persona del analista ahí en el caso y obtura la posibilidad de escuchar, ¿no? Yo creo que algo de eso a veces pasa, y está en relación a esa resistencia, el analista, pero también creo, y es lo que intentaba plantear un poco en el trabajo, que también hay una resistencia en lo teórico, una resistencia a la incomodidad, ya va a caer, ya lo voy a entender, ya se va a destrabar. Y eso hace que no debatamos determinadas cosas o que no nos sentemos a generar más diálogo. Ahí le damos la posibilidad de responder a Analía y a Carlos, pero les cuento que ya estamos sacándole tiempo a la segunda mesa. Así que háganlo lo más breve posible. No sé si responder. No, voy a ser muy breve, Laura, pues, si la negación es algo que está de lo actual y si está en lo social actualmente. Sí, yo creo que sí, que es parte del malestar de la cultura, ¿no? Y eso va a estar siempre. El tema es que, ¿qué hacemos como analistas con eso? Que no nos detenga la tarea. Ambos fueron expondulados. ¿Fueron? Al cuestionar el deseo. Sí, obviamente. Excomulgados. A ver si retomo lo que habías dicho. Esto de supuesto saber dónde se juega en el grupo, particularmente o no, particularmente he sentido, o sea, es una cuestión que o sea, lo percibí así, que creo que se le devuelve o se le adjudica nuevamente el supuesto saber al analista que hace una pregunta respecto de ese algo que le hace ruido. Yo lo he sentido así en el grupo, ¿no? Como que las lecturas de estos otros, las miradas de estos otros es volviendo a orientar
la lectura o el supuesto saber de ese analista que trae una pregunta respecto de dónde continuar con esa cura. Al menos yo le he sentido ese punto. Bueno, gracias. Bravo.